Queremos dar gracias nuevamente por esta oportunidad que tenemos de podernos reunir para charlar o para conocer más sobre la palabra de Dios y sobre los planes que tú tienes para nosotros. Sabemos que están pasando muchas cosas en el mundo, pero como dice la palabra, cielo y tierra va a pasar, pero tu palabra nunca va a pasar. Ponemos en tus manos esta enseñanza, Señor, que seas tú hablando a través de mí, que tú seas, Señor, transmitiendo lo que tú quieres decir. Y lo más importante es la edificación de tu iglesia, porque tú buscas de nosotros la santidad. Luego de que nos reclamaste y nos compraste, tú quieres que nosotros estemos viviendo en santidad, porque tu palabra dice que sin santidad no veremos al Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, esto que vamos a aprender acá. Y gracias, Señor, por esta oportunidad tan especial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Entonces quiero ver si ven lo que estoy poniendo acá. ¿Si lo alcanzan a ver? No aún. Ahorita sí, Ya. ¿no? Ahora sí. Sí, sí se ve. Bueno, excelente. Vamos a ver ahorita a continuar con las parábolas del reino. Todas las parábolas del reino están en el libro de Mateo. Particularmente en Mateo 13 están gran cantidad de ellas. Luego hay otras. Vamos a conversar sobre eso más adelante. Y las parábolas que vamos a ver hoy son tres parábolas. La de la levadura, la parábola del tesoro escondido y la de cuatro, la de las perlas y la red de pesca. Son parábolas donde Dios nos está enseñando qué es el reino del cielo y cómo lo podemos aplicar nosotros para lo que es la iglesia hoy en día. La primera parábola que vamos a recorrer ahorita es la parábola de la levadura. Entonces se los voy a leer y vamos a ir desarrollándola más adelante. Dice, otra parábola les dijo, el reino del cielo es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado o también fermentado. Es el otro término para esta parte, para el leudado. Está en Mateo 13:33. Esta parábola nos ha enseñado en las iglesias lo siguiente. Esta es la interpretación que hemos recibido muchos, yo creo que aquí varios, se identifica con lo que vamos a decir ahora, en donde nos han enseñado que la mujer representa la iglesia, que la levadura representa el evangelio, que las 3 medidas de comida representan a la humanidad, que la levadura del evangelio entonces debe ser introducida por la iglesia, es como la comida de la humanidad que lleva la iglesia hacia el mundo entero para que el mundo se convierta a Cristo. Entonces no sé si alguno de ustedes, alguno ha escuchado esta interpretación. Yo la he escuchado varias veces o algo parecido. Sí. Pues resulta que desafortunadamente no es así. Como lo dije la vez pasada, varios teólogos dispensacionalistas que se han dedicado a estudiar esto lo han expuesto de una forma diferente y hace muchos años, más de 100 años, pero ahorita es importante que la iglesia tenga claro qué significa esto, dónde estamos nosotros parados ahora. Las parábolas no son solamente algo como para que nosotros descansemos o son alegorías como para que nosotros reposemos nuestra alma y leamos como algo bonito dentro de la Biblia. No, las parábolas Jesús las dejó porque tenía un propósito muy especial y creo que ese propósito lo estamos comenzando a ver por qué en estos tiempos de la iglesia. ¿Qué nos dice el Señor sobre la levadura? En Éxodo 12:15, el Señor nos dice, 7 días comeréis panes sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado o fermentado, desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. Y luego en Levítico 2:11 dice, ninguna ofrenda que ofrecieres al Señor será con levadura, porque ninguna cosa leuda, ni ninguna miel se ha de quemar en ofrenda hecha por el fuego al Señor. Entonces la levadura no puede significar el evangelio, porque la levadura en la Biblia es símbolo del mal. La levadura, acuérdense, fermenta. La levadura va a coger la harina y la va a fermentar. Lo que hace la levadura, si se deja mucho tiempo, pudre todo lo que está, lo que entra en contacto con ella. A los hijos de Israel se les dijo, no la coman durante la Pascua o si no iban a ser cortados de la comunidad. Jesús la menciona 3 veces en la Biblia. Cuando Jesús la menciona, no habla de cosas buenas de la levadura. 3 veces la usó Jesús en la Biblia diciendo la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos y la levadura de Herodes, sin que alguien nos tenga que decir cuando nosotros leemos algo como que se nos tiene que despertar en nuestro espíritu cuando estamos leyendo. Vamos a leer como el Señor lo dijo en Mateo 16:6 y luego en Mateo 16:12 dice, Jesús les dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos.
Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Y luego dice en Marcos 8:15, dice, y les mandó diciendo, mirad guardados de la levadura de los fariseos y la de Herodes. Entonces él llama 3 tipos de levaduras, 2 de ellas son falsa doctrina. Y aquí ya hemos visto varias veces, en donde la levadura de los fariseos es legalismo, tiene que ver con apariencia de piedad sin que la piedad sea efectiva. Eso es simplemente para que otros lo vean, para que la gente diga, ay, tan buenos. Acuérdense de los fariseos. Y la levadura de los saduceos eran los que decían que no había resurrección del cuerpo. Entonces ese escepticismo es que todo lo cuestionan o todo lo van a negar o a preguntar. Esa es la levadura de la falsa doctrina y también la levadura del materialismo y la levadura de Herodes. Cuando dice la levadura de Herodes, aquí se refiere básicamente a mundanalidad, no a necesariamente algo positivo. Acuérdense de Herodes, era alguien puesto por Roma, pero los religiosos iban a él para pedirle permiso y autoridad, pero también Herodes fue castigado porque se alcanzó a creer que él era Dios. Entonces Jesús nunca usó la palabra levadura para nada que fuera bueno. Ahora miremos quién más habló de levadura. El apóstol Pablo. Cuando escribió a Corintios lo dijo también en esta forma como lo mencionaba Jesús. 1 Corintios 5 de 6 al 8. Él dice que, bueno, no lo va a leer todo, pero la levadura fermenta toda la masa, que se limpien de la vieja levadura, porque Cristo fue sacrificado por nosotros. En el 8 ya dice, así que hagamos la fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de la malicia, ni de maldad, sino en panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Entonces, la levadura es un sinónimo de malicia, es un sinónimo de maldad. ¿Qué ha pasado con la levadura en el tiempo de la iglesia? Y vamos a verla hoy en día, qué es lo que está pasando. Digamos que la interpretación que nos han enseñado, y acá estas sesiones muchas veces han cambiado algunos paradigmas que nos han enseñado, pero no por dárnoslas acá de traer algo nuevo, alguna doctrina rara, sino porque queremos es que nosotros, como somos la iglesia, tenemos que saber exactamente cuál es nuestro papel acá y cómo nosotros podemos enfrentar lo que está sucediendo. Acuérdense que ese es el plan de todo esto. Entonces, si la levadura es el evangelio, entonces es contradictorio porque el evangelio no funciona como la levadura. ¿Por qué? Porque cuando uno pone levadura, pues la deja ahí en la masa y la levadura comienza solita a actuar. Ella sola, sin que el panadero o la persona que está amasando haga algo, ella misma va a fermentar toda la masa. Aquí también tocó estudiar un poquitico sobre panadería, pues no mucho, pero bueno, algo nos tocó aprender para los que han hecho pan con levadura. Si saben que la levadura comienza a fermentar la masa, bueno, acuérdense, la masa va cogiendo como una forma así como caucho, elástica, y así se va haciendo más suave y la levadura va haciendo que la masa se infle, y llega un punto donde ya toca meterla en el horno. Y la única forma de que la levadura deje de actuar y deje de seguir inflando la masa hasta que se dañe toda es pasándola por el fuego. La levadura hay que meterla en el horno y comienza a actuar en los 5 grados y a los 60 grados ya la levadura no hace nada. Entonces, la levadura para que deje de actuar hay que pasarla por el fuego. Eso lo dejo ahí en paréntesis. Luego, el evangelio. El evangelio es distinto. No es que uno vaya y deje el evangelio y ya el mundo se convirtió. El evangelio requiere que el hombre participe. Si nosotros miramos hacia atrás, a donde se ha llevado el evangelio, entonces uno debería decir que todo el mundo debe estar completamente convertido y que todo el mundo ya debería ser cristiano, pero eso no es cierto. La pregunta aquí resaltado es, ¿está el evangelio convirtiendo al mundo? ¿Creemos que el evangelio o la predicación del evangelio está convirtiendo al mundo? No más es mirar alrededor de lo que está pasando. Vemos que aquellos países que fueron colonizados por el evangelio hace cientos de años, hoy en día son íconos de maldad y de perversión en el mundo. Miremos los países liberales de Europa. Miremos lo que está pasando en Norteamérica. Cada vez el pecado y la maldad está creciendo más y muchos de esos países donde llegó el evangelio alguna vez son focos de maldad, exportan maldad para todo el planeta. Pues no sé si alguien más lo ve así, pero yo creo que es muy evidente. Para no mencionar los países, pero ya sabemos dónde están estos países que fueron evangelizados en un comienzo. Y hoy en día cómo están dejando todo eso y están peleando contra Dios. Las iglesias que dicen que están llevando el evangelio a todo el planeta están en este momento como en un debate porque es una mezcla de religión con mundanalidad, con doctrinas acomodadas a como le guste a la gente y también con
el poder o el señor dinero ahí metido con el mercantilismo. Vemos que las iglesias que están predicando doctrina sana, predican cosas que son contrarias a lo que el mundo dice, porque el mundo va para un lado y estamos viendo cómo las iglesias están yendo para el mismo lado. Lo que el mundo está diciendo, las iglesias tienen que adaptarse a lo que los gobiernos les estén imponiendo, adaptarse a la narrativa que está el mundo diciendo ahora. Pero el que se levanta en contra de lo que el mundo está hablando ahora o lo que el mundo está diciendo, esa es una iglesia que enseguida la van a juzgar, se va a quedar sin gente, la gente no va a ir. Podemos nosotros decir que el evangelio en cuanto a convertir al mundo como tal va a sonar fuerte, pero ha fracasado. ¿Y por qué ha fracasado? Precisamente porque se ha dejado que esa levadura vaya avanzando, vaya entrando en la masa, vaya entrando, y ahorita vamos a ver cómo lo ha hecho. De hecho, aquí entramos en un par de versículos que ya creo que lo hemos visto. El mundo, aunque ha sido tocado por el evangelio ha rechazado a Jesús. Vemos en 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y así apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y también en 2 Pedro 2, del 1 al 2, y es muy importante aquí, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición y aún negando al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismos acelerada perdición. Y muchos seguirán sus perdiciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El evangelio fue blasfemado. El evangelio fue contaminado con levadura, con falsas doctrinas, con levadura de mundanalidad revuelta con santidad. Entonces nosotros vemos que hay falsos maestros que escondieron sus enseñanzas como la levadura en la comida, y lo vemos hoy en una iglesia que hoy en día está viviendo esa levadura que ha crecido bastante, una iglesia que está confundida, una iglesia que no es contundente en predicar el mensaje de salvación y el mensaje del evangelio, una iglesia que tiene miedo, que es temerosa y que no tiene seguridad a la hora de dar el mensaje de salvación y de compartir el evangelio. Una iglesia que si predica algo que no le gustan a los gobiernos o a ciertos grupos de medios de comunicación, etcétera, son iglesias que van a ser perseguidas, como lo está pasando en varios países. Entonces vemos hoy en día que en vez de que la iglesia esté convirtiendo al mundo, lo más triste es que cada vez la iglesia se está pareciendo más al mundo. Muchas veces hoy en día no se distingue entre alguien que profesa la religión cristiana, como se dice religión, si se va a llamar así, digamos un profesante cristiano, y un no creyente. Muchas veces uno no sabe quién es quién. Vamos a desglosar varias partes de esta parábola. Veamos qué significa la mujer. María Luisa, por ahí hay un versículo tuyo en Apocalipsis 2:20, por favor, y luego Apocalipsis 17:5. Dice, pero Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Leo la otra también? Sí, Apocalipsis de una vez, Apocalipsis 17:5. Apocalipsis 17:5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, la mujer de la que hablaba Jesús acá en esta parábola, que esconde la levadura, es la misma Jezabel de esa iglesia de Tiatira. Es una mujer que estaba introducida dentro de la iglesia, pero que estaba llevando a la iglesia doctrina falsa, herejía. Y acá en Apocalipsis 17:5 vemos también lo que pasa con la Gran Babilonia. Entonces, esta parábola se anticipa a lo que iba a pasar más adelante con la iglesia. Una prueba más de que la levadura es mala y corrompe. Dice que la mujer esconde la comida. Entonces, si la levadura fuera el evangelio con el que se va a fermentar el planeta, digamos, ¿por qué hay que esconderlo? ¿Por qué hay que ocultarlo? Entonces, ahora, ¿de dónde viene la comida? La comida viene del trigo. Entonces dicen 3 medidas de harina. Esta comida no es la masa de la humanidad que hay que convertir, sino que es la palabra o la semilla que sembró el Señor, la palabra pura de Dios. Hay estudiosos que han afirmado que no es casualidad que la iglesia, la que se le llama la iglesia profesante cristiana, se divida en 3 ramas, que son la católica romana, la iglesia griega ortodoxa y las iglesias protestantes. Son esas 3 ramas en las que hoy en día la iglesia se divide, y también podríamos decir que desde hace siglos
por lo menos la católica y la griega ha salido, y la protestante ha salido pues cuando protestó Martín Lutero y vinieron todos los cambios de la iglesia. Entonces, estas 3 medidas de harina pueden llegar a representar las 3 ramas de la iglesia profesante cristiana. Y ahí se esconde la levadura. Son doctrinas falsas, doctrinas que corrompen. Por ejemplo, lo que habla de salvación por el bautismo. He escuchado gente que dice que yo me bautismo, entonces soy salvo. Orar a los muertos, santería, adorar a las imágenes, obras para salvación, que aquí muy importante estas 2 que vienen, obras para la salvación y evangelio de la prosperidad. Son doctrinas falsas que se han metido en las iglesias, en donde la gente que va a las iglesias pues se confunde. Suenan muy bonitas y parecieran que fueran a llenar el espíritu de la gente, pero por el contrario, en nada de esto está la Biblia. En nada de esto está el mensaje del Señor Jesús. Entonces, nosotros vimos desde la semana pasada varias parábolas que fueron la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del árbol de mostaza, y ahora estamos viendo la parábola de la levadura. Estas 4 parábolas son como una especie de un combo. Todas quieren llevarnos hacia lo mismo. Voy a dar estas conclusiones y luego podemos comentar si ustedes tienen algunos comentarios. Estas 4 parábolas, la que vimos hoy y la que hemos visto en las 2 sesiones pasadas, nos están advirtiendo lo que podemos esperar como resultado de predicar el evangelio en esta era de la gracia. No quiero que nosotros nos vayamos a desanimar, nos vayan a poner tristes por lo que nosotros vemos que aparentemente o que está fracasando, porque como lo hemos hablado acá varias veces, algunos de ustedes han expresado, me da paz, me da tranquilidad ver cómo no necesariamente soy yo el que tiene que llevar esta carga de convertir a mi vecino, a mi familia, etcétera. ¿Cuántas personas nosotros no les hemos predicado y compartido el evangelio, pero no han caminado, no han avanzado? Entonces, las parábolas muestran que nosotros vamos a seguir compartiendo el mensaje, pero no va a haber una recepción universal del evangelio. Muchos o varios van a creer, pero la gran mayoría no. También vemos cómo el mundo, la carne y Satanás se van a seguir oponiendo hasta el final de los tiempos. Esto de que dice que la iglesia vamos a traer el reino a la tierra y que nuestra misión es expandir el reino a la tierra, suena bonito, y aquí lo hemos visto varias veces. Sonaría muy, digamos, emocionante y reconfortante, pero acuérdense lo que hemos hablado, que el reino lo va a traer el rey, es Jesucristo cuando regrese. Vamos a ver ahorita cuál es la misión de la iglesia, y ya la hemos hablado en varias ocasiones, pero el mal va a seguir avanzando, va a seguir creciendo, la actividad demoníaca va a seguir aumentando, la apostasía va a seguir creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga Jesús a poner orden acá en todo esto. También vemos cómo la iglesia dejó de vigilar. Jesús lo anticipó. Jesús dijo, la iglesia se va a dormir, así como cuando vimos en las otras parábolas que cuando el sembrador se le a sembrar, los que estaban cuidando el campo se durmieron. La iglesia ha dejado de vigilar. La iglesia está entretenida en las cosas de este mundo. No ha hecho su papel en lo que tiene que hacer. Muchas veces cuando nosotros hacemos el papel, yo sé que varios van a decir, pero es que si predicamos tan abiertamente, pues la gente nos va a rechazar. Y sí, pero si esa es la consecuencia que tenemos que vivir, a raíz de eso, pues es parte del combo. Jesús dice a ustedes lo odiarán porque a mí me han odiado. Vemos también estas 4 parábolas que el diablo ha aprovechado para poner a sus propios hijos, como lo vimos en la parábola del árbol de mostaza, dentro de la iglesia, la que se profesa iglesia, para introducir la doctrina o las doctrinas que han corrompido la verdad, la palabra de verdad. Todo esto va a ir creciendo hasta que el Señor venga con unos juicios ardientes. No es casualidad que va a venir con fuego, van a caer meteoros, va a haber actividad sísmica grandísima, va a haber fuego que va a caer del cielo, como ya ha habido en el pasado. Pero acuérdense, como lo vimos ahorita, la levadura deja de actuar solamente cuando pasa por el fuego. Ahí, cuando venga el juicio del Señor, es cuando la levadura va a detener su obra. Todo esto, lo que está pasando ahora, está llevando una religiosidad, y va a terminar al final de la época de la gracia de la iglesia. Entonces, cuando vemos nosotros todas estas parábolas y nos acordamos las que hemos visto y la de ahora, nos preguntamos, ¿dónde hay un reino aquí extendido en la tierra a raíz de la predicación del evangelio? ¿Dónde hay un reino milenial sin antes de que regrese Jesucristo? Hasta ahí llegamos, digamos, como el primer combo de parábolas. No sé si tengan ahí algunas preguntas para seguir adelante con otro par de parábolas que también nos enseñan algo
ahora de la iglesia. Bueno, si no tienen dudas, comentarios, podemos seguir. La verdad No. nos hablo porque muy claro la parte de la levadura, bien entendido. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces sigamos adelante con otra parábola que también es súper linda. Pero, no, perdón, yo pregunto algo. Dale, dale. Lo que pasa es que como yo me perdí de varias, las últimas, entonces no sé, de pronto tú ya lo explicas. Pero creo que anterior al estudio bíblico, una vez estudiamos que bueno, que la iglesia, lo que tú dijiste ahora, no es la responsabilidad de nosotros predicar y llevar. Es que creo No, que como que predicar sí. Predicar sí es responsabilidad nuestra, compartir, sí, pero no con, imponer el reino, no establecer el reino de Dios en la tierra. ok, ya te entendí. Sí, 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 sí. Ok. So, puede ser también con nuestro testimonio, ¿cierto? O sea, que la gente no solo, pongamos, yo me refiero eh, aquí en Canadá, aquí es donde yo vivo en una comunidad, compramos una casa que está nueva y uno no sabe qué gente va a vivir alrededor de uno. Y ahora que ya se han establecido, nos hemos dado cuenta que la mayoría pues son de diferentes religiones, o sea, y entonces yo me siento tentada a hablar, pero sino que como aquí dicen que por ley que no se puede decir nada, entonces a veces no digo mucho, pero yo sí digo, pero pongamos como abiertamente a ir a predicar, pues, porque es aquí por la ley de Canadá, como que a mí me da un poquito de susto que de pronto, pues, no sé, como no susto, sino Prevención. sí. Sí, pues ahí es de Entonces, eso, eso está mal, o sea, venga, pues es eso que yo, tiene mucha harina de donde cortar, María Luisa. Digamos, yo te daría ahí mi opinión, Mucha pero harina, no, mucha tela. mucha tela donde cortar, sí, digamos, mucho que decir. Por ejemplo, pues la palabra dice cómo oirán si nadie les predica. Entonces, sí, y sí, la iglesia, digamos, varias corrientes de la iglesia están diciendo eh, predicar sin hablar. Entonces, eso no es predicar, eso es ser sí, testimonio. sí, Pero si uno no da el mensaje audible, hablado, compartido con alguien, ¿cómo van a escuchar de Jesucristo? sí, Entonces, eso eso a es mí difícil. me pasó precisamente esta semana porque una vecina, ella, bueno, por ciertas circunstancias, nosotros la invitamos a comer aquí en la casa con nosotros, pero ella es musulmana. Entonces, cuando yo fui a orar, cuando yo oré por la comida, cuando yo estaba orando, era como que el diablo diciéndome, no diga que en el nombre de Jesús, amén, porque ella no, pero yo decía, entonces yo sin embargo lo dije, en el nombre de Jesús, y a ella me dice, amén. Y después yo le pregunté a ella, yo le dije, me dijo ella, no, pues si es que si ella viene aquí a la casa, nosotros tenemos que, ella está acogiéndose a lo que nosotros creemos. Si nosotros vamos a la casa de ella, pues de pronto es distinto, pero ella vino aquí. Entonces, pero yo confieso que sí me sentí como que no sabía si decía, imagínate, hola, ¿a dónde hemos llegado? Bendito sea el Señor. Intimidada, te sentiste La palabra intimidada. también dice que hay que predicar a tiempo y a destiempo. Entonces, Ujú. muchas veces uno no sabe cómo va a llegar esa palabra, pero acuérdense que uno no hace la obra. Precisamente uno, es el problema, el tema es que uno cree que uno va a ser el que va a ser el efectivo, o lo que yo diga es lo que va a traer efectividad o no, pero no, uno simplemente es un mensajero. El Espíritu Santo Canal. del Sí, Señor es el que hace Ujú. todo, nosotros no hacemos nada. Nosotros solamente sí, somos la voz del Señor acá en la tierra. Entonces nosotros no nos sí, debemos preocupar por otra gente que va a decir. Eso es mi punto de vista. Y también a sí, veces uno dice, a veces uno no se imagina qué tanto la gente está necesitando de Jesús y ni siquiera se han dado cuenta. sí, No les sí, hablamos, no se van a dar cuenta nunca. sí. Ah, bueno, listo, ya lo entendí, ya lo Buenas noches. entendí. O sea, que hay que predicar, pero no cargarnos con eso de que, Dios mío, yo tanto que he orado por esta persona, tanto que he orado y que la persona no le veo una respuesta. Entonces, no cargarme con eso porque yo riego, pero Dios es el que da el crecimiento, mejor dicho. Exactamente. Por ahí alguien tenía un comentario también. Perdón. Hola, buenas noches a todos. Hola, Freddy. Ay, Ah, llegó, ya no bueno, nos pueden decir las damas. eso, bueno, sí, eso ya no puede generalizar. No, me parece muy bien lo que hiciste, muy valor y muy valiente.
al orar y de verdad, yo creo que eso es lo que somos llamados, a proclamar el nombre del Señor. Pero también quería adjuntar un poco al comentario y es que los musulmanes también creen en Jesús, no como Dios, pero sí lo ven como un profeta. Entonces, digamos que hay un poquito la entrada y lo hablo porque yo he tenido la oportunidad de compartirle a algunos musulmanes y han sido un poco abiertos al nombre de Jesús por esta causa. Sí, eso también, eso exactamente fue lo que me dijo mi esposo. Me dice, no, si ellos también creen, lo que pasa es que le ponen otro nombre. Yo le dije, no me la No, dejen no, de no, volar. literalmente Ellos son... No, y mira que en Jesús, Jesús. ellos tienen un Ellos creen corazón muy en lindo. Ellos tienen un sí, corazón bonito. sí, 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 no, y literalmente en Jesús, o sea, ellos creen que su Mesías, que no me acuerdo en este momento de este nombre, el que están esperando ellos, El Mahdi. va a venir con Jesús, el Magdi va a venir con Jesús, entonces eso era lo que quería añadir. Gracias, Freddy. Bueno, muy buenos comentarios. Muchas gracias. Entonces, Buenas bueno, vamos. noches. Hola, Hola, Saula, buenas José. noches a todos ¿Cómo también. estás? Bien, bien. Mira, solo para decir que sí, yo entiendo que la palabra debe ser predicada, porque si no, ¿cómo creerán si no hay quien les predique y si no escuchan la palabra? Pero muchas veces creo que el testimonio puede ser esa primera puerta eh, para luego soltar la palabra, ¿no? Incluso a veces ganar confianza con alguien. Si no conoces a alguien, como dice María Luisa, alguien de tu vecindario o algo, a lo mejor empieza con una amistad, con ganar una confianza y luego pues puedes ir directamente a la palabra, porque no se trata de caer a Biblacio limpio, y yo creo que el testimonio sí es muy importante. Yo creo que sería, depende de la ocasión, sería un combo también. Sí, sí, indudablemente. Bueno, gracias, José. Hay dos parábolas que vamos a ver, la del tesoro escondido y la de la perla. Son corticas, dice, están ambas en Mateo 13, la una en el 44, que dice, otra vez el reino del cielo es semejante al tesoro escondido en el campo, del cual habiéndolo hallado, un hombre lo escondió y por el gozo de él va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y la otra, que es la de la perla, en el 45, dice, otra vez el reino del cielo es semejante a un hombre tratante, un mercader, que busca buenas perlas, el cual habiendo hallado una preciosa perla fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estas parábolas también han sido interpretadas en donde dicen que Cristo es el tesoro escondido o la perla y que nosotros tenemos que vender todo para entregarlo por él. Pero esto no es bíblico. Esto va contrario al plan de salvación. Así de grave es. En todos los detalles, vamos a desglosarlos uno por uno, se cae esta interpretación. Yo sé que esto puede llegar a romper algunos paradigmas, algunas cosas que han aprendido antes, pero la idea es construir de aquí en adelante. Y a veces lo que usamos muchas cosas en negocios, cuando a veces toca desaprender para aprender. Hablemos de la parábola del tesoro escondido. Listo, entonces vemos en esta parábola el campo es el mundo. ¿Dónde vemos el mundo también? En la parábola del trigo y la cizaña. El campo era el mundo. El pecador no debe comprar el mundo. Recuerden lo que dice aquí, va uno y compra, aquí dice compra el campo. Uno no compra el campo, uno no compra el mundo, uno renuncia al mundo. Por otro lado, el pecador no tiene nada que vender. Tampoco Jesucristo está en venta, ni Jesús está escondido en un campo, ni tampoco cuando el pecador encuentra a Cristo, por ejemplo, lo vuelve a guardar, lo vuelve a esconder. No. Entonces, mamá, por ahí usted tiene Romanos 6:23 y 1 Corintios 6:20 también. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Correcto. Y 1 Corintios, ¿qué? 6:20. 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Correcto. Entonces vemos, la salvación no es algo que se compre, la salvación es gratis. Y esto cuando se dice que es que nosotros compramos el campo, esto es terrible, porque eso está hablando de salvación por obras. Entonces la salvación no se compra, es algo que uno acepta que Jesús hizo por nosotros. Ahora, Cristo es quien nos compra a nosotros. Cristo compra al pecador, no al revés, no el pecador compra a Cristo, como está en 1 Corintios 6:20. Cuando vemos aquí que el hombre del que habla la parábola, es el Hijo del Hombre o es Jesucristo. Cristo es quien compra el campo. Jesús lo compró. Pero vamos a ver por qué Jesús compra el campo. Resulta que este campo pertenece, o sea, el mundo pertenece al Padre Dios. Él es
Él es el dueño. Entonces, resulta que cuando el tesoro, o sea, cuando él va a tomar posesión del tesoro, el tesoro no estaba escondido en el campo cuando él fue. El tesoro fue puesto después. ¿Por qué si encuentra el tesoro en el campo, por qué debería esconderlo otra vez hasta que el campo se pudiera comprar? ¿Qué es lo que pasó acá? Digamos que Jesús no hizo algo deshonesto, decir que fue y compró el campo a escondidas sin que se diera cuenta, sí, porque es que un campo que tenía minerales y fibras preciosas y quería como que timar o engañar al dueño del campo para tener la propiedad. No, este campo que estaba ahí, que lo tiene Dios, tampoco le pertenecía al diablo. El campo siempre le pertenecía a Dios. Él lo que hizo fue esconderlo, esconder el tesoro para que el diablo no lo cogiera. Lo escondió del diablo. Resulta que Cristo va y lo encuentra. La única forma de coger este tesoro es comprando el campo, pero Cristo coge el tesoro y lo guarda otra vez. O sea, él compra el campo, coge y después, como él sabía que había un tesoro, lo guarda para después de que pagar con su sangre, pagó todo lo que tenía por tener ese campo, por coger ese tesoro que estaba ahí dentro de ese campo. Anabel, ¿por qué no más de favor y lee 2 Corintios 8:9? Sí, dame un momento, por favor. Según de Corintios 8:9 dice, Sí. porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Exacto. Entonces lo que hizo fue que el diablo, como él siempre es un usurpador y él siempre quiere tener lo que no es de él, él se apoderó de ese campo, o sea, se apoderó de ese mundo. Entonces Jesús pagó todo lo que tenía para poder coger otra vez ese campo y tenerlo de vuelta y quedarse con el tesoro que había ahí. ¿Quién es ese tesoro escondido? El tesoro escondido del que habla esta parábola es Israel. En Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si obedeces a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi peculiar tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esto es una promesa que Dios le da a Israel. Dios se lo dijo en el Sinaí, que él es el tesoro de todos los pueblos, porque de él es la tierra. Luego en Salmo 135:4 dice: el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel por su tesoro peculiar. Jesús pagó el precio, como dice la palabra, a los suyos vino, pero a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Los mismos israelitas, en ese momento Jesús los estaba comprando de vuelta, ellos rechazaron a Jesús. Gracias a que ellos rechazaron al Señor, pues nosotros también recibimos este regalo, pero el tesoro que está escondido todavía es Israel. El tesoro todavía está escondido en el campo. Entonces, cuando Cristo pagó ese precio por el campo, él en ese momento lo pagó ese precio, pero el campo va a ser de él va a tomar posesión del campo cuando llegue la redención de la posesión comprada. En Efesios 1:4 dice, lo que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para la alabanza de su gloria. Lo que pasa es que Israel tiene que estar escondido por ahora entre las naciones. Cuando la palabra habla de los misterios del reino del cielo, esto es uno de los misterios. Dice en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que la ceguedad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces Israel tiene que estar todavía escondido en el campo hasta este momento, que es la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles, como lo vimos en una sesión, comenzó en Pentecostés. Ahí en ese momento Israel se puso en pausa. Acuérdense cuando vimos la semana 70 de Daniel, cuando el Señor Jesús fue crucificado y murió. Desde que Jesús fue crucificado hasta Pentecostés pasaron 50 días. En ese periodo, pues, se puso en pausa Israel. De hecho, literalmente o estrictamente fue más que todo en Pentecostés. Entonces, ahí comienza la plenitud de los gentiles, de la que habla Romanos 11:25, y la plenitud de los gentiles va a terminar justo 7 años antes de que termine el tiempo de los gentiles. Cuando estudiamos el tiempo de los gentiles, se pueden remontar a una de las sesiones que vimos antes. El tiempo de los gentiles termina cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra, que es después de la tribulación. La plenitud de los gentiles de la que habla aquí, y cuando Israel se va a comenzar a dar a conocer como el tesoro, va a ver que Israel era el tesoro, va a comenzar cuando la iglesia salga del planeta. Y ahí es donde otra vez le toca a Israel. Vuelve otra vez a retomar otra vez el reloj profético del Señor. Entonces en ese momento Cristo va a regresar y va a reclamar su tesoro escondido.
Entonces, ahí es donde Israel va a resucitar del cementerio de las naciones. Aquí no vamos a hablar ahora porque no vamos a tener tiempo de hablar del Valle de los Huesos Secos. Israel hoy en día resucitó como nación, pero espiritualmente todavía está muerta. Entonces ahí ella va a resucitar espiritualmente también. Y ahí Israel, si nosotros miramos, cuando comienza el milenio, Israel es ahí donde va a ser desenterrada y va a volver a su propia tierra. Entonces, cuando hablamos de esta parábola, la parábola del tesoro escondido se refiere a Israel, pero pues nosotros, como dice la palabra, la caída de Israel fue para nosotros bendición, cuanto más su plenitud, su restauración. Ahora, la parábola de la perla. O sea, estoy yendo más o menos rápido porque son parábolas cortas. La parábola de la perla, ahí el mercader es Cristo. La perla, en este caso, sí es la iglesia. ¿Por qué? La parábola del tesoro escondido no se compra el tesoro, sino que se compra el campo. Aquí en esta parábola se compra la perla. Son dos diferentes compras. Entonces, cuando Cristo tome totalmente la perla ya no va a estar en venta y va a ser suya para siempre. La perla es la iglesia en esta parábola. Aquí, en esta parábola, nos enseña el Señor que el propósito de la dispensación de la gracia o el periodo de la gracia en el que estamos no es, lo conversábamos ahora, no es convertir al mundo, sino es formar a la iglesia, asegurarse para sí, para Cristo, la iglesia, que es la prometida de Cristo. Y miren, el Señor no quiere que seamos perfectos, nos vamos perfeccionando a través de crecer en santidad. Dios nos está lavando y purificando con la palabra. Lo que quiere el Señor aquí es asegurar a la iglesia, ir formando a la iglesia, porque somos la prometida del Señor. Y aquí me da pie como para hablar de cuál es la misión entonces de nosotros acá en la iglesia, que puede llegar a ser paradójico. Entonces, si la iglesia no está aquí para convertir al mundo, pero entonces la iglesia es comprada por Jesús como la perla, entonces, pues, ¿cómo hace para que la gente entre a la iglesia? Entonces, lo que debemos hacer nosotros es predicar, compartir, ser testimonio, hablarles a otros de Jesús con el fin de que esas personas entren y hagan parte de la iglesia, porque la iglesia no es un edificio, sino que la iglesia son miembros, la iglesia somos todos nosotros los que estamos regados por todo el planeta. Entren y hagan parte de la iglesia, y una vez estén dentro de la iglesia, sea la palabra de Dios la que esté purificando, perfeccionando a la gente en santidad para que conozcan a Jesús y crezcamos a la talla y a la altura de Jesucristo. Pero ahí en ningún momento estamos hablando de que nosotros tenemos que obligar a todo el mundo a que vengan, o que una vez que la gente entre y venga, ¿será que sí fue salva o que no fue salva? Entonces tenemos carga sobre ellos. El Señor es el que hace el crecimiento. Entonces nosotros lo que hacemos es, ojalá todo el mundo crea, porque como dice la palabra, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todo el mundo se arrepienta. Nuestro plan entonces, o nuestro papel aquí en la tierra, es compartir el evangelio para que más gente entre a ser parte de la iglesia. Y en esta última parábola, que es la parábola de la red de pesca, tiene que ver un poquito con esto, pero explicado también, complementándolo. La parábola dice así, está en Mateo 13, del 47 al 50. Otra vez, el reino del cielo es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase, la cual cuando es llena, la sacan a la orilla y sentados cogieron lo bueno en vasijas y lo malo lo van echando afuera. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola también es súper explicativa y nos muestra qué está pasando hoy en día y nos habla de esta dispensación, la dispensación de la gracia. La red aquí es la red del evangelio. La parábola muestra el trabajo que los discípulos debían hacer cuando Jesús le dice a ellos, los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, se capturan en una red. No sé si ustedes han visto estas redes de pesca, algunos en vivo, otros lo hemos visto por televisión, etcétera. En esas redes grandísimas hay una gran cantidad de pescados, entran muchos pescados. Ese es el método que se utiliza en esta dispensación del evangelio, es que en nuestras iglesias se lanzan los mensajes, se llevan la palabra, se hacen todas las estrategias y entra todo el mundo, entra mucha gente, mejor dicho. Ahí van a entrar peces buenos y peces malos en la red. En ese momento, cuando entran toda esa cantidad de peces, uno puede llegar a decir, todos son peces. O cuando uno ve gente congregada en un templo,
esta es la iglesia. Nadie se va a poner a mirar este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Primero, pues no es nuestro papel. Y segundo, es muy difícil uno ver quién es quién ahí, pues eso no nos toca a nosotros. Pero entonces ahí entran todo tipo de peces. Ni siquiera vamos a llegar a ser lo suficientemente buenos, o la iglesia no va a llegar a ser lo suficientemente pila como para decir, este sí pasa, este no pasa, este sí pasa, este no pasa. No, simplemente entran todos ahí, son discipulados, como los están haciendo las iglesias, pero al final uno ve, así como era en la parábola del trigo y la cizaña, en donde los que van a cegar al final, o sea, los que van a hacer la separación al final van a ser los ángeles. ¿Se acuerdan cuando leímos Apocalipsis, cuando llegaron los ángeles segadores? Uno de esos que están segadores es el Señor, que están segando con la hoz, es el Señor Jesús, pero también están los ángeles. Los ángeles que son los segadores para el tiempo de la siega. Entonces, en esta parábola, cuando se vayan a separar los peces buenos de los peces malos, no va a ser ahora, no en este tiempo en donde estamos nosotros, sino que va a ser al final del periodo de la gracia, al final, en cuando los ángeles van a llegar y van a hacer la separación. Acuérdense cuando vimos en la parábola del trigo y la cizaña, cómo a lo largo de esta dispensación de la gracia, el trigo se ha ido recogiendo y se va echando en el granero celestial. ¿Sí? Y al final la cizaña se ata en manojos y se quema. Pues aquí también cuando habla de que los peces buenos, los pescadores lo van reuniendo en vasijas, pues esas vasijas representan el cielo. La gente que ha ido alimentando el cielo, ¿sí? Desde todo el tiempo de la gracia. Esos son los peces buenos que se están yendo para allá y cada día van aumentando y van siendo echados en esa vasija celestial. Pero entonces, al final van a quedar unos pescados que no sirven y simplemente se desechan. Lo triste es que estos pescados formaron parte de la red. ¿Sí ve para dónde voy? Lo triste es que muchos de estos pescados, desafortunadamente, hacen parte de la iglesia profesante diciendo que son cristianos o que es la iglesia cristiana. Y esa es la carga que el Señor ha puesto por mí, parte de la cual estoy haciendo estas sesiones. Muchas personas que levantaban manos con nosotros en las iglesias no sabemos, puede que no conozcan de todo lo que el Señor nos ha mostrado ahora, puede que no conozcan la esencia de la salvación, que no es por obras, sí, y muchas cosas que el Señor nos ha querido mostrar en estos tiempos. Digamos, la carga que yo tengo ahora es de esta gente que son profesantes cristianos, pero uno dice, Dios mío, pero no parece, porque mira, pues, como dice la palabra, también por su fruto los conoceréis. Entonces vemos que cuando se echa una red al mar, aunque la red esté a punto de romperse, muchas veces va a decir, uy, hicimos una cruzada evangelística y hoy recibieron 5,000 o 10,000. No se sabe al final. La mayor parte de los peces, bueno, aunque la red está full y se va a romper, acuérdense que esa está llena también de pescados buenos y malos. Muchos se van a separar, pero el mar sigue lleno de pescados. Entonces, al final, según la parábola, nos explica que son relativamente pocos los que se van a guardar en esas vasijas del cielo. La palabra dice que también que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y esto es algo que nos debería a nosotros, pues, por un lado, dar poco de tristeza, pero también ánimo como para seguir compartiendo tanto hermanos como no hermanos de la iglesia. Estas parábolas nos muestran que estamos viendo la dispensación de la gracia, pero el mundo se va a convertir no por la iglesia, sino que el mundo se va a convertir por la predicación que va a haber al final de los tiempos, cuando la gente comience a sufrir y a ver tantas cosas terribles que van a pasar en el planeta cuando la iglesia haya salido, cuando la iglesia haya desaparecido. Bueno, pues hasta acá llegamos nosotros con este primer paquete de parábolas. Quedan unas 4 o 5 parábolas. Estoy viendo a ver si las empaqueto algo también rápido la siguiente, porque también tenemos una serie que Dios ha puesto en mi corazón para comenzar. Más adelante les digo cuál es en un chat, pero creo que va a ser súper emocionante. Todavía tengo que estudiar mucho para confirmarles cuándo vamos a comenzar esta serie. Pero bueno, hasta aquí llegan estas parábolas. No sé si hasta ahí tengan algunas preguntas, dudas. No hay dudas. Una bendición es Muy clara tu entender. explicación, Saulo, muchas gracias. Muy claro, es decir, la manera en que expresas tú es como una parte pedagógica tan increíble que tienes, de verdad que eres bendecido. Es increíble cómo capta uno, o bueno, yo, o nosotros, cómo captamos este mensaje tan bonito. Muchas gracias. Bueno, es para el Señor, todo para la gloria del Señor. Todo, Saulo, Señor. una pregunta.
¿podrías repetir la parte de el tiempo en que va a ser la siega por parte de los ángeles? Sí, de los ángeles. ¿El tiempo de qué, perdóname? ¿De los ángeles? De la siega, ajá, cuando ellos ciegan. Eso lo vimos en la parábola de la cizaña, el trigo y la cizaña. Los ángeles van a cegar. Lo que pasa es que el trigo y la cizaña habla como el campo que era del Señor fue contaminado con digamos, la palabra, la cizaña, que es la corrupción de la palabra. Entonces, al final, cuando uno ve, o en este momento, cuando estamos viendo el campo, que el campo es el mundo, pues el campo está lleno de todo tipo de personas, de todo tipo de gente. El trigo son lo que el Señor quiere para él. El trigo son los verdaderos salvos. Y son los trigos, son los que van yendo acumulando el granero celestial. Y al final lo que estamos viendo es que lo que nos vimos la vez pasada es que el trigo va creciendo junto a la cizaña. Y el Señor no quiere que los quite de una vez, porque al principio es muy difícil saber quién es trigo y quién es cizaña. Entonces el Señor ha dejado crecer juntamente el trigo con la cizaña, porque es que al final ya se va sabiendo, cuando ya va llegando el tiempo de la cosecha, tiempo de la siega, ya se está viendo claramente quién es trigo, porque el trigo ya se diferencia de la cizaña, porque el trigo comienza a caerse, porque está lleno de fruto. ¿Sí? Pero, y ese trigo al final se lo lleva el Señor, nos saca a nosotros de acá y queda la cizaña amarrada después de la tribulación. Los ángeles son los que van a cegar al final. Ellos son los segadores. Correcto, gracias. Van a sacar toda la cizaña y la van a quemar. No sé si eso era lo que estabas preguntando. No, sí, te decía que gracias, correcto. Ok, mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, dudas? No, solo decir muchas gracias por esta tremenda enseñanza. Okay, uy, al fin lo vemos, ya tiene cámara, ya compró cámara. Es el teléfono, usa el teléfono ahora. Está estrenando cámara. Bueno, muy entonces. Muy bien, Efraín. Bueno, vamos a orar y Gina, tú nos vas a mostrar algo al final. Pues vamos a orar y luego sí nos muestras algo, ¿no? Sí, correcto. Sí, no me demoro mucho. Ok, bueno. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque tú nos enseñas cuál es tu propósito de nosotros, la iglesia, en estos tiempos. Oramos, Dios, para que este grupo sea cada vez más fortalecido y cada vez más creciendo en tu mensaje, lo que tú quieres que nosotros conozcamos, para que nos sigas empoderando para ser tus herramientas, para ser tus obreros en estos últimos tiempos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de conocer más y más de la palabra. Oramos, Señor, para que ese granero celestial se vaya aumentando y para que esas vasijas celestiales vayan llenándose de peces. Y aquí estamos nosotros, Señor, para ser tus instrumentos, tus pescadores, las personas que cuidamos del campo, para hacer tu voluntad y ser instrumentos tuyos en tus manos. Bendice a cada una de las personas que están atendiendo este mensaje, a los que lo van a ver en las redes. Oramos, Dios, para que tú inquietes, Señor, a la iglesia, para que la iglesia despierte, para que se comience a predicar el mensaje que tú quieres que se predique, lo que tú quieres que la gente conozca en estos tiempos, porque ya no es tiempo, Señor, de dormirnos. Es tiempo, Dios, de hacer tu voluntad, y sabiendo que los tiempos están cerca, que pronto, Dios, van a venirse todo lo que tú has prometido para redimir a tus hijos, y también después de eso para traer los juicios que vas a traer sobre este planeta, porque el único que arregla todo lo que está sucediendo hoy en día, donde vemos que va siguiendo y aumentando la maldad y la corrupción, eres tú, Señor Jesucristo, en tu regreso. Gracias, Señor, por el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación, y gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén.